Listo. Muy buenas tardes. Inicialmente muchas gracias a la maestría en lingüística, por la coordinación de la profe Adriana Ortiz, a los evaluadores, la doctora Eva, profesor Jorge Molina, mi directora la doctora María Claudia, mi esposo, el profe David, Cindy, Doris, todos los presentes. Bueno, yo soy Adriana Garzón Mozo, saludo también a las personas que están en Meet. Gabriela, mi hija y yo, hoy les vamos a presentar la descripción de la poligrafía del sonido aplicativo alveopalatal sonoro G del portugués en estudiantes de niveles 2, 4 y 6 del programa multilingüe de la Universidad de Antioquia durante el primer semestre del 2023. Ese es el orden de la presentación y quisiera comentarles qué problema nos planteamos. Bueno, primero hay que entender que Colombia... Perdón, aquí ¿sí? yo no estoy viendo en el Meet. ¿No? No, ¿cierto que no? Como que no estuvieras presentando. Es que esto no lo puedo mover mucho porque los cables los tengo. Profe, en un segundo yo intento aquí una Es que no está cosita. presentando, se ve solo tu fotografía. ¿No estás compartiendo? Sí, profe, voy a ver si solo compartiendo esta pantalla, ahora sí. Creo que es compartir. Aquí en este momento sí, ya si le das presentación, ya se va. Creo que listo, resuelto por este lado. Ahora sí. ¿Sí? Sí, yo creo que ahora sí. Sí. Está cargando ahí, sí, sí señora, adelante. Sí. Listo. Bueno, entonces como les comentaba, Colombia es el mayor puesto aplicador del mundo del examen del PIBRAS, con el que se certifica el portugués. Este examen evalúa 6 parámetros, uno de ellos es la pronunciación, entendida como aquellas marcas de la lengua materna que puedan interferir o no en el momento de la comunicación. Y esto toma mucha relevancia entendiendo que el portugués, por su herencia latina, se diferencia más en el nivel fonético-fonológico que en el lexical-gramatical. Esto nos llevó a revisar el sistema fonológico tanto del portugués como del español y nosotras encontrábamos que el portugués y el español comparten 18 sonidos. Es decir, que 2 de ellos, porque el español tiene 20, no están como tal en el portugués, esto sí en el español, perdón, en el portugués sí, y la parte del español cuando pasamos en Walden Hill y en Ferrer Martínez. Ya para la parte del portugués encontramos que son 29 sonidos, de los cuales 11 no están en el sistema fonológico del hispanohablante. Por eso Dos Santos nos dice que de esos 11, el significativo alveopalatal sonoro G es aquel que no presenta variación dialectal. Los otros sí. Y eso nos llevó a encontrar también que obedece a un caso de poligrafía de los fonemas. Cuando ya revisamos esa parte ortográfica, vemos que en el caso del portugués está el sonido aplicativo alveopalatal sonoro, pero en el español tenemos el aplicativo o el sordo, lo que significa que una palabra como gente gitana se va a pronunciar en portugués como gente y gitana. Entonces, ¿por qué realizar esta investigación? Primero, por la poligrafía. Segundo, por la no variación dialectal. Tercero, por la importancia que tiene la pronunciación en el momento no solo de certificar el portugués, sino también de aprender. Bueno, entonces, ¿por qué es importante abordar este problema? Les voy a dar 3 justificaciones. La primera, como muchos de ustedes sabrán, yo soy coautora del libro de pronunciación del portugués brasileño para hablantes del español. Aquí, junto con Camila, nosotras encontrábamos que la clase de la J y la G, o G y J, podría ayudarles a los estudiantes a representar el sonido haciendo una relación con el dígrafo Y, pero cuando nosotros nos fuimos a revisar como tal el AFI, encontramos que en el alfabeto fonético internacional, pues los sonidos obedecen a un caso de palatalización, que la aplicativa palatal es sonora y de la lateral aproximante sonora. Entonces, esto nos lleva también a hacernos una pregunta, y bueno, ¿qué pasa con el yeísmo? Por esta razón, la investigación va a realizar un aporte fonético, científico, a la didáctica de la pronunciación. Ahora bien, ¿cuál es la segunda justificación? Que Colombia puede ingresar como un antecedente de los estudios de este sonido a nivel fonético y fonológico, porque hasta la fecha, como veremos más adelante, no lo tenemos registrado. Y adicionalmente vamos a pasar de una investigación de percepción auditiva e impresionística a una sustentada en teorías acústicas, articulatorias y de laboratorio de fonética.
Ahora quisiera presentarles entonces qué se ha hecho sobre sonidos explicativos, no solo en el ámbito de la enseñanza de los idiomas, sino también del español. Vemos una línea de tiempo, estos diferentes autores nos regalan un aporte, inicialmente les voy a presentar los metodológicos, donde vemos que, por ejemplo, Camargo nos entrega la importancia de realizar segundas lecturas a la hora de grabar corpus. Fernández Trinidad nos habla del laboratorio de fonética. Medina de Olivera empieza a mostrarnos medidas acústicas para dar un soporte científico a las investigaciones fonéticas, y dentro de esas medidas acústicas tenemos la cortosis y pico espectral que serán abordadas en esta investigación. Ya para el 2017, Sionakis nos habla sobre el uso de herramientas como los softwares y el script, y Dos Santos nos habla acerca de la importancia de la instrucción explícita y la fonética experimental. Ahora, ¿qué se han hecho? ¿Qué estudios se han hecho de aplicativas en el idioma español sobre la pronunciación de J? Encontramos a Fernández Trinidad. Si vemos bien, muchos de ellos están relacionados con el yeísmo, como por ejemplo el de Rost, como también el de Langreal. Ya Freire en el 2017 ella nos entrega un estudio muy semejante a la pronunciación del sonido en hispanohablantes, pero se enfoca mucho que sus resultados son perceptivos y nos invita a realizar estudios que den un soporte científico. Estudios realizados sobre Medellín, encontramos a Leslie, a la profesora Diana Muñoz, con Elvira García. Ellos realizaron estudios de fricativas que también nos entregan aportes, no solamente desde el uso de script, sino también desde los sonidos fricativos en el idioma español. Eso nos lleva a plantearnos nuestro objetivo general para describir la poligrafía del sonido fricativo alveopalatal sonoro del portugués en estudiantes de los niveles 2, 4 y 6 del programa multilingüe de la Universidad de Antioquia durante el primer semestre del 2023. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos específicos? Queremos o nos propusimos primero identificar que los parámetros acústicos, tanto en portugués y en español, con relación al sonido fricativo alveopalatal sonoro, para así que crear un diseño experimental que nos permitiese sistematizar y codificar para segmentar y de esta manera obtener datos cuantitativos de las características acústicas. De esta manera también queríamos dar un siguiente paso al correlacionar estos datos acústicos con las variables de contexto vocálico adyacente, la combinación de la poligrafía de la G y la J, el nivel pulsante del portugués del sexo, para así encontrar la significatividad estadística de estos datos, y después de comparar la significatividad, correlacionar la significatividad para pasar a la comparación de estas mismas variables, pero desde las tendencias. Y finalmente, desde esta perspectiva, poder analizar las tendencias y las relaciones significativas y así contribuir a la descripción de la poligrafía del sonido y aportar el conocimiento a la base fonética en el ámbito de aprendizaje del portugués como lengua extranjera en nuestro Colombia. Nos fuimos a revisar entonces el marco teórico que se había escrito. Encontramos las ramas de la fonología, la parte abstracta, la fonética, la parte física, y dentro de la fonética hay muchas teorías. Para esta investigación vamos a trabajar fonética articulatoria, fonética acústica y fonología del laboratorio. En esa me voy a detener un minutico porque es como la novedad, es una novedad porque la fonética laboratorio nos permite hacer fonología y fonética experimental, y adicionalmente nos habla de la importancia del laboratorio de fonética cuando queremos obtener datos cuantitativos y de esta manera dar un soporte científico y pasar de la percepción a estos datos, y esto se puede hacer dentro de la fonología de laboratorio y aprovechar con la herramienta que les mencioné de laboratorio fonética. Ya en la parte de las características acústicas, desde la teoría de la fonética acústica articulatoria, ¿qué encontramos? Encontramos que el sonido es fricativo porque en su modo de articulación ocurre esa fricción durante la producción de las consonantes. Es alveopalatal porque en el punto de articulación, acá hablamos de modo, acá hablamos de punto, el punto de articulación activo, que obedece a la lengua, se mueve en dirección al articulador pasivo, que corresponde a la parte media del paladar torpe. Y es sonora porque los pliegues vocales, cuando el aire pasa por la laringe, ocurre esa vibración. Eso es de la teoría articulatoria. Ahora, la fonética acústica
nos lleva a recordar la importancia del oscilograma y el espectrograma para revisar esas características físicas de la onda. En el oscilograma vemos esas ondas periódicas que reflejan ese ruido, esa energía generado por los ciclos glotales en intervalos regulares de tiempo. Y ya en la parte espectrográfica podemos ver las franjas verticales. De igual manera aquí podemos encontrar, por ejemplo, la barra de sonoridad. Esa barra de sonoridad, ¿cómo la podemos medir? A través de un parámetro de los tres que van a ser parte de esta investigación. Cruces por cero. ¿Qué son los cruces por cero? Cuando analizamos los cruces por cero, encontramos que la frecuencia con la que la señal del sonido cruza el eje cero se puede medir. Fernández Trinidad nos dice que una mayor cantidad de cruces por cero comúnmente está relacionado con sonidos sordos y menos cruces por cero nos indican un sonido mayor, es decir, menos cruces por cero hablamos que son más sonoros, más cruces por cero son sordos. El segundo parámetro acústico que decidimos utilizar en esta investigación, teniendo en cuenta la literatura, nos habla acerca del punto de articulación y ese es el pico espectral. Entonces, con los datos del pico espectral que representan el punto máximo de intensidad del ruido de la onda acústica, nosotros podemos identificar si estamos frente a un sonido alveolar, alveopalatal o velar. Así que decidimos tomar la literatura de Jungmann, Cristófaro, Manrique y Medina y hacer nuestra tablita, donde podemos encontrar que en hercios, los 4500 hercios o mayor van a ser sonidos alveolares, de los 3500 a los 4500 alveopalatales, palatales de los 2500 a los 3500 e inferiores a los 2500 hablamos de sonidos velares o glotales. Entonces, en un orden, voy a empezar aquí en los sordos. Si colocamos, por ejemplo, al lado la vocal A, sería sa, sha, ya, ja, español. Y si hablamos desde la parte sonora, sería za, ya, ja, que sería ese como el punto entre la sonoridad y la sonoridad y las sordes. Muy bien. Ahora, la tercera característica acústica que nos planteamos es la cortosis. La cortosis nos indica si la distribución de la energía se centra en un único punto o es la misma en todo el espectro. El dato acústico que obtenemos se da en promedio. ¿Y esto de qué nos habla? Nos habla de cómo está la lengua, que recordemos que es el órgano activo en el momento de la producción del sonido. Y adicionalmente encontramos que altos valores de cortosis nos están hablando de que la onda acústica es más uniforme. ¿Y eso con qué podría asociarse? Con la posición de la lengua. Puede ser menos específica o más específica. Así como teniendo en cuenta esas tres características acústicas, decidimos entonces realizar nuestro diseño y por eso ahora voy a entrar en la metodología. Nuestra investigación es descriptiva cuantitativa. ¿Por qué? Ya les digo. Porque se enfoca en describir los fenómenos y características y al mismo tiempo cuantificar mediante la recopilación y el análisis de datos numéricos. La población y muestra. Nosotros quisimos basarnos en representatividad y homogeneidad de la muestra, y una cosa es la muestra, otra cosa son las ocurrencias de sonido. Son 18 estudiantes en total, de los cuales 3 hombres y 3 mujeres van a participar o participaron por cada nivel de portugués. Esto que vemos acá son el total de los inscritos en el programa multilingüe durante el 2023. Y adicionalmente nosotros quisimos tener el soporte de contramuestras. Si vemos en portugués 4, habían 6 hombres matriculados, lo que implica que de los 6 hombres que van a participar voluntariamente, si uno de ellos no puede hacer la grabación, pues tenemos la contramuestra y ese soporte. Entonces, ya teniendo el permiso de multilingüe, de poder realizar la investigación, pasamos a hacer el diseño experimental. El diseño experimental en el momento de la grabación se realiza a través de 3 repeticiones. ¿Y qué es lo que van a repetir o qué repitieron nuestros participantes o aprendientes?
ellos se dispusieron a 3 frases, una preparatoria, otra portadora y otra confirmatoria. En la preparatoria ellos falam de portugués se usó, ellos tenían un primer acercamiento con el sonido, ya. La frase portadora que compone cada uno de los 7 fragmentos a ser analizados dentro de nuestra investigación fue: a Jarra do Janinha e da Divoja diga na mesa juntos hierarquia da gente. Y ya la confirmatoria es: eu vou dizer a Jarra nesta oportunidade. Entonces este fue nuestro diseño experimental y ya con él procedimos a el laboratorio de fonética, donde contamos con la cabina sonorizada, las consolas, los micrófonos. Tuvimos que tener la aprobación del comité de ética de la universidad, a través del consentimiento informado, el permiso del programa y organizadita la codificación y sistematización de cómo íbamos a guardar el corpus. Los programas que utilizamos fueron Audacity para grabar, Pratt para segmentar, Script para obtener datos cuantitativos, Excel para organizar la información y poder hacer el análisis estadístico en JASP. Ya teniendo esto, es importante hablar sobre las variables. La variable dependiente es la producción acústica del sonido ubicativo al biopalatal, en lo cual están las 3 características acústicas: cruce por cero, cortosis, pico espectral. Variables independientes del contexto vocálico adyacente posterior, la poligrafía, tanto de J y G con las vocales E o I, y el nivel de portugués junto con el sexo del participante. Y así podemos plantear nuestra hipótesis. Esta es saber si existe la relación significativa o de tendencias entre la producción del sonido y las variables anteriormente mencionadas. Como es un diseño experimental, nosotros quisimos hacer un pilotaje de nuestro diseño. Fue así como acudimos a 2 profesores de portugués, ahí vi que están conectados, saludos, y ellos nos entregaron estos audios que nos permiten ratificar que es comprensible en el idioma portugués, que el diseño puede ser entendible también y pronunciar. Entonces me permitiré en estos momentos ponérselos. Pero yo tengo el sonido. Entonces, profe, gracias a Dios, hay segunda respaldo para momentos de no funciona y ahorita sí funcionó. Aquí está. Vean que eso está aquí. Se escucha. Já estou falando português. Eu sou Clarissa. A jarra da Joaninha e da Jiboia gira na mesa junto à hierarquia do agente. Eu vou dizer a jarra nesta oportunidade. Voz feminina, voz masculina. Falando português. Eu sou Lua Machado. A jarra da Joaninha e da Jiboia gira na mesa junto à hierarquia do agente. Eu vou dizer a jarra nesta oportunidade. Muy bien. Entonces, ya con el pilotaje y ahora sí. Ya con este pilotaje, este respaldo metodológico, pasamos entonces al proceso de la grabación. Tuvimos 116 frases grabadas, 161 frases grabadas, que fue la que me puse nerviosa con el audio. Esperábamos 162, pero hubo un audio A1 que no se grabó. Esto no afecta al corpus porque recordemos que los audios que hacen parte de nuestro corpus son las frases preparatorias, es decir, el audio A2. Entonces, en la segmentación de Pratt, ¿qué resultados obtuvimos del proceso de grabación? Los 18 que esperábamos. Cada participante nos entregó 7 fragmentos, 21 segmentos. En total fueron 26 fragmentos, 318 segmentaciones. Entonces una cosa fueron 18 participantes, pero otra cosa es las ocurrencias en sonido que nos están entregando para el análisis de esta investigación. Nos encontramos algo muy particular y fue que encontramos características de consonantes africadas, ausencia de ruido, presencia de fricción. Esto correspondió a 30 sonidos de las 63 producciones masculinas y 23 de las femeninas, lo que representa el 42% de la segmentación en nuestro corpus. De los datos acústicos, ya pasando con lo que nos entrega el script, hablamos de 4.662 datos. Estos fueron organizados en 37 columnas, 126 filas en Excel, y ahí los pasamos al programa JASP, donde medimos cortosis, pico espectral, cruces por cero. Cada una de estas variables equivalen a 630 datos, multiplicada por estas 3 características,
hablamos que los datos analizados fueron 1890 en nuestra estadística. ¿Y qué encontramos? Bueno, vamos a hablar primero de la significatividad, porque decidimos presentar tanto significatividad como tendencias. En la significatividad, el programa ya nos entrega que hay significatividad estadística en los datos que nos hablan de cruces por cero, es decir, por sonoridad. Hay sonidos más sordos tanto en mujeres como en hombres, en portugués 2, pero ya en portugués 4 encontramos que son más sordos en los hombres y más sonoros en las mujeres. Esto se mantiene en portugués 6. Cuando nosotros nos vamos a revisar el punto de articulación, encontramos que la significatividad estadística también nos entrega lo siguiente. Después de hacer el ANOVA, la comparación post-hoc, nos entrega que en portugués 4 los hombres realizan la producción del alvéolo palatal y que en portugués 6 ya hay una tendencia que está en el umbral de lo palatal a lo velar. Y en el caso de las mujeres, hablamos que las mujeres en portugués 4, al enfrentarse con G y con Y, tienen la pronunciación del sonido fricativo alveopalatal sonoro y se mantiene en portugués 6 con G. Entonces, significativamente, las mujeres tienen el reconocimiento del sonido en nuestra investigación, objetivo de nuestra investigación. Pero, ¿qué otros resultados entonces se pueden obtener de esos 1800 datos que nos entrega la estadística? Fue así como decidimos revisar las tendencias, miramos las tendencias por kurtosis, miramos la tendencia por pico espectral organizado, esto se hace a través de las medianas, y también revisamos los cruces por cero. Y ahí me voy a permitir mostrarles estos resultados de tendencia con estas imágenes. La tendencia en el caso de portugués, de los niveles de portugués, entonces, mayor presencia de ruido en portugués 6, seguido por portugués 4 y menos ruido en portugués 2. Pico espectral, alveopalatalización, portugués 2, portugués 4, palatalización en portugués 6, cruces por cero, mayor sonoridad en portugués 4, seguida de portugués 6 y portugués 2 registraba sonidos más sordos. Miren lo importante de esta parte aquí porque tanto tendencias como significatividad nos están hablando de lo mismo. Significa que los datos atípicos no interfirieron en esta medida estadística y nos están hablando de lo mismo. Y en esta parte vemos la palatalización de portugués 6 y fue muy interesante porque la palatalización es hablada por el profesor Leslie de que es la forma en cómo los medellinenses pronuncian los sonidos fricativos. Entonces, también otra parte que nos encontramos fue ya en el género. La tendencia nos habla que hay mayor presencia de kurtosis o de ruido en los hombres que en las mujeres. Nos habla de un pico espectral más alveopalatal en las mujeres y palatal en los hombres y mayor sonoridad en los hombres que en las mujeres. Aquí también vemos cómo la significatividad y la tendencia coinciden. Cuando nos pasamos a revisar ya el sonido por contexto vocálico adyacente posterior, encontramos que mayor presencia de ruido, el orden es yi, ye, yi, ya, yo, yi, yu. Pico espectral, alveopalatalización sería yi, ya, ye, yi, ye. Y la palatalización vuelve a aparecer con la O y con la U. Aquí conversábamos que es interesante ver cómo vocales posteriores también generan sonidos palatales, es decir, más posteriores. Y en cruces por cero la sonoridad nos habla de yi, yu, ya, yu, ye, yi y ye en su orden. Ahora, ¿qué pasa con esta parte pues, poligráfica, la combinación de los grafemas? Ye, ye, yi, yi. Encontramos entonces que mayor presencia de ruido a menor, el sonido es yi, ye, yi, ye. Alveopalatal en todas, como nos muestran los datos estadísticos, yi, ye, yi, ye. Y en sonoridad hablamos de yi, yi, ye, ye. Aquí tenemos el resumen de todas las tendencias. Esto es un universo que nos sirve para muchas cosas. Ahorita en recomendaciones les voy a contar de algunas de las cosas que nos sirven. Pero ¿qué podemos concluir? Se concluye que el sonido en tendencias fricativo alveopalatal no pretenda una tendencia definida en la pronunciación, pero sí de manera significativa.
¿Significa que esos datos de tendencia no nos sirven? No, al contrario, nos van a servir mucho. Por ejemplo, vámonos a las conclusiones y ahí vamos viendo el para qué. ¿Qué podemos concluir de tendencia y significatividad? Que hay una fase inicial del aprendizaje donde no tenemos la sonoridad, pero esa ausencia significativa se adquiere en portugués 4 y portugués 6. No sonoridad, adquisición de sonoridad. Vemos una progresión en un nivel. Adicionalmente podemos hacer diferencias entre los géneros. G es un sonido que se mantiene en el caso de las mujeres en portugués 4 y portugués 6, y en el caso de los hombres se nos presentan dos fenómenos: la alveopalatalización, portugués 4, pero la consonante velar o el sonido velar, que es que significativamente se pronuncia con G en portugués 4 y con G en portugués 6. Como vemos, la consonante velar es una consonante que obedece a la pronunciación del sonido en español. Entonces no nos van a decir yaja sino jarra, por ejemplo. Esta palatalización de los hombres, como les comentaba ahora, nos habla acerca de esa variable que coincide con las observaciones del profesor Ledley, que establece que es una pronunciación estable, valga la redundancia, en el Medellín, en el español hablado en Medellín. Con relación a las tendencias, entonces, hay una dirección coherente de significatividad en el análisis estadístico. Este hallazgo sugiere la posibilidad de que los datos atípicos hayan influenciado en la significatividad reportada cuando, en el caso de las mujeres de portugués 4, ¿por qué? Porque la articulación alveopalatal en tendencias es no sonora. Recordemos que en significatividad no la muestra sonora. También podemos concluir que es complejo la adquisición del sonido en hablantes no nativos del portugués, que el 42% del corpus nos presenta aplicación y que esto nos lleva a hacer algunas recomendaciones, como cuáles: que este ejercicio presenta el punto de partida para comprender estos sonidos fricativos y establecer relaciones con otros fenómenos lingüísticos en nuestro habla, como por ejemplo ¿cuál? El yeísmo. También podemos hacer nuevas investigaciones aprovechando el corpus existente entre hablantes nativos y no nativos, por ejemplo, una investigación con un grupo de control. Sin embargo, es importante aclarar que esto implicaría adecuar el corpus, homogeneizarlo y generar un nuevo diseño metodológico. Y esta parte que quisimos también presentarles es revisar cómo esta parte lingüística también nos puede llevar a la lingüística aplicada. ¿Por qué? Aquí tenemos el resumen de tendencias. Las tendencias me están diciendo que mujeres en portugués 2 que no tienen aún la pronunciación de JG, podemos hacer un trabajo de léxico con ellos, utilizando palabras que se puedan trabajar y llevar y tomar esas decisiones desde la parte ya aplicada a la lingüística. La significatividad estadística también nos la entrega. Léxico, por ejemplo, en portugués 4, las mujeres podrían ayudar a los hombres. La significatividad estadística, las tendencias también nos muestran, y puede ser viceversa. Tengo un ejercicio con ya, entonces voy a revisar en mis tendencias en cuál grupo lo puedo aplicar. Por ejemplo, hombres, portugués 6, que vemos que portugués 4. Esa es la bibliografía utilizada, la referencia de las imágenes y, como diríamos los hispanohablantes que hablamos portugués, gracias. Gracias.